Bienvenidos. Vamos a seguir una ronda de ponencias con 7 ponentes para esta primera sesión de proyectos innovadores y tendencias en Big Data. Nuestra primera ponente es la doctora Núria Oliver, que es directora científica de Telefónica I+D. Es doctora en Inteligencia Artificial y Percepción Computacional por el Media Lab del MIT. Es autora de 80 publicaciones y 30 patentes registradas y es una persona que después de trabajar varios años en Microsoft en Redmond se incorporó hace unos 5 años en Telefónica I+D y con un track record de investigación con gran reconocimiento a nivel internacional. Nos hablará de cómo utilizar el Big Data de los teléfonos móviles para resolver problemas sociales, entre otros de salud, de movilidad, etc. Adelante, Núria. ¿Se oye? Hablaré en castellano, supongo que no hay problema para... si alguien no entiende en castellano, supongo que llevarán traducción simultánea. Primero quería dar las gracias a los organizadores por darme la oportunidad de hablar en este congreso sobre un tema que quizás es menos conocido. Voy a hablar sobre un tipo específico de Big Data, en particular los datos relativos a la telefonía móvil y un caso de uso muy específico que quizás es poco conocido, que es el tener un impacto positivo en el mundo, el poder ayudar a resolver los problemas más importantes con los que se enfrenta el mundo en los próximos años. Como me imagino que muchos de vosotros sabréis, hay aproximadamente 6 billones de teléfonos móviles en el mundo. Es la tecnología con mayor nivel de adaptación y penetración jamás creada en la humanidad, en la historia de la humanidad. Aproximadamente un 87%, 6 billones representa aproximadamente un 87% del número de humanos en el planeta. Se estima que en el año 2014 habrá más móviles que humanos. Y esto es porque muchos de nosotros tenemos más de un dispositivo móvil. Si miramos el número de usuarios únicos de móviles, es aproximadamente la mitad del planeta. Si tenemos en cuenta bebés y niños y otros colectivos que no tienen móviles, la penetración es extraordinaria. Y lo que es más importante es que la penetración en países en desarrollo, en lo que se llama economías emergentes, es muy importante. Un estudio reciente de Naciones Unidas ha encontrado que hay un mayor número de personas en el mundo que tienen acceso a un móvil a tener acceso a retretes, por ejemplo, o a sistemas sanitarios que cubran las necesidades mínimas. La parte interesante de los móviles es que los móviles no son dispositivos pasivos, como puedan ser unas gafas, que también puede tener mucha penetración, o un reloj, sino que son dispositivos activos. Tienen capacidad de comunicación y tienen cierta capacidad de monitorizar lo que está pasando a su alrededor. Y, en consecuencia, además, los móviles son muy personales y siempre están con nosotros, con lo cual se convierten en un sensor muy interesante de actividad humana, porque conforme nos vamos moviendo por el espacio, estos móviles van dejando lo que se conoce como huellas digitales. Y el reto aquí es ver si de una manera totalmente agregada y anonimizada estas huellas digitales macro, que son variables de carácter macro, no micro, no individualizado, aportan algún tipo de valor para entender mejor a la sociedad o a un conjunto de personas en un país o en una región. Este es un área emergente que ha recibido bastante interés por parte de tanto grupos de investigación internacionales como prensa internacional, y aquí simplemente destaco un par de artículos recientes sobre cómo los humanos, por llevar los móviles, somos sensores de nuestra propia actividad y de lo que estamos haciendo. Este es un concepto bastante revolucionario que ha dado lugar a un área nueva de investigación que se llama la sociología computacional o las ciencias sociológicas computacionales, y es cómo ayudar a hacer estudios sociológicos del comportamiento de sociedades o de grupos utilizando este tipo de datos. Entonces, una de las preguntas en las que estamos trabajando en mi grupo de investigación es qué valor pueden tener este tipo de datos para ayudar a mejorar el mundo.
En particular, voy a presentar dos proyectos con relativo alto nivel sobre este tema. Pero primero quería presentar un poco sobre qué tipos de datos estamos utilizando y qué significa analizar estos datos. Desde el punto de vista de la telefonía móvil, así es como un móvil ve el espacio y ve el mundo. Esta imagen representa una ciudad en la que cada una de las celdas que se ven en rosa es un área de cobertura de una torre celular. Cuando los móviles hacen una llamada o reciben una llamada o envían un SMS o reciben un SMS, se conectan a una torre celular. Monitorizando la actividad de estas torres celulares de una manera totalmente anonimizada y agregada, se puede llegar a tener cierta información sobre patrones de movilidad de poblaciones o niveles de actividad de poblaciones. Ese es el tipo de información de la que estamos hablando. Es información de muy alto nivel y muy agregada. Y aún así estamos descubriendo que tiene un potencial muy grande para ayudar a instituciones a resolver problemas. En particular, si hablamos de teléfonos móviles en general, podemos hablar de tres tipos o tres categorías de información. Categorías relativas a la movilidad y también categorías relativas a las características de las redes sociales, el número de contactos, el tamaño de una red social, etcétera. Características relativas a la conectividad, a qué estaciones están conectados los teléfonos y qué estado tienen, si están activos o si están no activos. Y si son teléfonos inteligentes, entonces también podríamos pensar en diferentes servicios que tengan. Sin embargo, para los proyectos de los que voy a hablar hoy, porque el foco es en economías emergentes, la mayoría de los teléfonos son teléfonos muy, muy simples, lo que se llama feature phones. Y, por tanto, los datos de los que estamos hablando son los datos más básicos que hay, que son simplemente datos de movilidad agregada, datos de características de las redes sociales agregadas y algunos datos de la conectividad. El planteamiento aquí que nos hacemos y cómo vemos que podemos tener impacto en el contexto de Telefónica Digital, que es donde estamos trabajando, es en Latinoamérica. En Latinoamérica hay muchas economías emergentes y la idea sería, si somos capaces de analizar estos datos agregados y anonimizados y extraer cierta información relevante sobre comportamientos de poblaciones, sobre migraciones, por ejemplo, podríamos colaborar con diferentes instituciones internacionales, lo que se llama policy makers, unidades que toman decisiones, para abordar problemas muy importantes con los que nos enfrentamos en este siglo y en siglos venideros, como problemas de planificación urbana, de gestión de crisis, huracanes, terremotos, inundaciones, como están pasando ahora en Alemania, o temas de salud pública global. Algo muy importante para este trabajo es que es fundamental el poder colaborar con estos policy makers, estas instituciones que son las que están tomando decisiones en ciertos países. En nuestro caso, tenemos una colaboración desde hace ya casi 2 años con Naciones Unidas, en particular con un grupo dentro de Naciones Unidas que se llama Global Pulse, y cuyo objetivo es ver de qué manera Big Data en general, no solamente datos de móviles, sino Big Data puede ser social media, puede ser otro tipo de Big Data, cómo se puede utilizar Big Data para ayudar a Naciones Unidas a resolver problemas que intentan resolver. Estamos hablando con ellos para hacer un proyecto en los próximos meses o en Guatemala o en Brasil. También tenemos ahora mismo una colaboración con el Banco Mundial en Guatemala. El gobierno de Guatemala está muy preocupado porque hay un hongo, no sé si lo han leído en la prensa, hay un hongo que está afectando las plantaciones del café. Un porcentaje muy grande de la población de Guatemala vive de la recogida del café. Entonces, el gobierno contactó al Banco Mundial porque querían entender el impacto que este hongo estaba teniendo en la economía del país y en la vida de todas estas familias cuya subsistencia depende de la recogida del café. El Banco Mundial no tenía manera de poder estimar este impacto a no ser que fuese haciendo cuestionarios en Guatemala a un par de miles de personas intentando entender si han ido a recoger el café, no han ido a recoger el café y el impacto que tenía.
Entonces, a partir de, sabiendo el trabajo que hacemos, bueno, de hecho, contactaron Naciones Unidas nos contactó a nosotros y estamos intentando colaborar con ellos para entender el impacto que este hongo está teniendo en las migraciones de la población hacia las zonas donde se recoge el café. Y finalmente, desde un punto de vista más de la investigación, estamos comenzando una colaboración con el grupo de investigación donde yo hice mi tesis y donde investigué durante aproximadamente 5 años, y en particular con Sandy Pentland, que es uno de los líderes en el mundo en estos temas. Voy a presentar muy brevemente 2 ejemplos de proyectos que hemos hecho para ilustrar el potencial que tienen estos datos. Este primer proyecto, bueno, he citado aquí algunas de las publicaciones que tenemos, está liderado por Vanessa Frías, una de las investigadoras de mi grupo que es experta en este área. Y el objetivo de este proyecto era ver si, utilizando estos datos de uso de móviles, seríamos capaces de entender el nivel socioeconómico de regiones dentro de un país. En las economías emergentes existe una gran diferencia entre los diferentes niveles socioeconómicos de una población. Esto, por ejemplo, es un mapa de niveles socioeconómicos en un estado en México, donde normalmente se define una pirámide de niveles socioeconómicos que van desde el E hasta el A, donde el A serían los de mayor nivel socioeconómico, mayor poder adquisitivo, y suele ser un porcentaje muy pequeño de la población arriba de la pirámide, y E y D son los niveles socioeconómicos más bajos, donde en el E a lo mejor están viviendo con $1 al día. Uno de los objetivos de los gobiernos, sobre todo en economías emergentes, donde existe esta gran disparidad en niveles socioeconómicos, es tener una buena estimación del nivel socioeconómico de diferentes regiones. Estas regiones son equivalentes a un código postal, porque el nivel socioeconómico es un proxy del acceso a educación, el acceso a vivienda, el acceso a salud, el riesgo que pueda tener una cierta población a tener problemas médicos o a no tener acceso a la educación. Por eso es muy importante. Ahora mismo, cómo se calcula el nivel socioeconómico es a partir de cuestionarios. Los gobiernos hacen cuestionarios normalmente cada 5 o 10 años para estimar el nivel socioeconómico de su población. Este es un proceso que es lento, es caro y que no escala fácilmente, porque obviamente no pueden preguntar a toda la población su nivel socioeconómico, tienen que elegir una muestra y es complicado ver qué muestra eliges, etc. Entonces, la pregunta que nos planteamos fue, ¿seríamos capaces, mirando estos datos de muy alto nivel y agregados sobre el consumo que se hace del móvil, pues la duración de las llamadas, el número total de llamadas, alguna información social con respecto al tamaño de la red social y parámetros de movilidad, en particular el radio de movilidad de una zona de la población, seríamos capaces de automáticamente, utilizando algoritmos de inteligencia artificial, predecir el nivel socioeconómico de una región? Si fuésemos capaces, los gobiernos serían capaces de tener esta información de una manera mucho más ágil, porque podrían hacerlo cada año o cada 6 meses, no cada 10 años, y mucho más eficiente y económica. Algunas de las conclusiones de alto nivel que encontramos fue que, por ejemplo, cuanto más alto es el nivel socioeconómico, más grande es el radio de movilidad, que es algo que corrobora estudios sociológicos que se han hecho. Conforme más pequeños son los niveles socioeconómicos más bajos, la gente tiende a tener una movilidad más local. Se quedan en su pueblo o en su barrio, no se mueven en distancias más grandes. Al mismo tiempo, conforme el nivel socioeconómico es más bajo, el tamaño de la red social también es más pequeño. Y la gente que tiene niveles socioeconómicos más altos tiende a estar más conectada y a tener conexiones que viven más lejos de donde ellos viven. Estos son 2 ejemplos de alto nivel de cómo este tipo de variables pueden ser indicativas de los niveles socioeconómicos. Entonces, lo que hicimos fue dividir una región de México en dos partes. Una primera parte fue para entrenar los algoritmos, era aproximadamente el 68% de la región, y una segunda parte automáticamente inferimos el nivel socioeconómico con una precisión de un 82%, que es dentro de la banda de lo que sería aceptable para un gobierno.
Este proyecto tuvo bastante visibilidad, apareció en la revista de Forbes y fue el proyecto con el que incitó un poco la colaboración con Naciones Unidas. En un minuto voy a explicar otro proyecto en este campo que también es muy interesante y aquí también están citadas algunas de las publicaciones. El objetivo de este proyecto era entender cómo políticas y medidas que toman gobiernos para intentar frenar una pandemia, hicimos el caso de la gripe A en México, entender el impacto cuantitativo que esas medidas tienen en la población. No sé si recordarán que cuando se produjo los primeros casos de gripe A en México, en la primavera del 2009, el gobierno mexicano declaró 3 niveles de alerta para intentar contener la propagación de la pandemia, porque una enfermedad infecciosa de propagación de humano a humano, como se convierte en pandemia, es por la movilidad de la gente. Entonces, una de las principales medidas es intentar reducir la movilidad de la gente para contener la enfermedad. Declararon un primer nivel de alerta médica, un segundo nivel porque vieron que la enfermedad seguía propagándose, en el que se cerraron universidades y colegios, y finalmente declararon un tercer nivel en el que se cerró toda actividad no esencial en el país. Desde el punto de vista económico, el impacto de este tercer nivel fue inmenso, porque se cerró el país durante 5 días, todo, absolutamente todo. Pero desde el punto de vista de frenar la propagación de la enfermedad, no sabían si realmente había frenado o no. Entonces, fuimos capaces de analizar datos de movilidad de la población mexicana antes, durante y después de los periodos de alerta del gobierno mexicano y, combinándolo con modelos epidemiológicos, fuimos capaces de entender el impacto que estas medidas habían tenido y, sobre todo, de cuantificarlo, que es algo que hasta ahora los gobiernos no habían sido capaces de hacer. En esta gráfica tenemos los días de mayo y la gráfica azul representa el porcentaje de personas que hubiesen tenido la gripe A si el gobierno no hubiese tomado ninguna medida. Y en la gráfica verde tenemos el porcentaje de personas que hubiesen tenido la gripe A teniendo en cuenta que el gobierno tomó medidas. ¿Cómo generamos estas gráficas? Fue incluyendo modelos de movilidad real, tanto en unas circunstancias normales, sin medidas, como datos de movilidad real durante las medidas que tomó el gobierno mexicano. Y lo que encontramos fue que, gracias a las medidas, el pico de la enfermedad se retrasó 40 horas, el gobierno ganó 40 horas para poder hacer otro tipo de actuaciones y, además, el número de personas infectadas se redujo en aproximadamente un 10%. Y es por primera vez que hemos sido capaces de cuantificar el impacto que estas medidas tienen en la población. Algo muy rápido que mencionaré es que también analizamos el impacto que tuvo en la movilidad en general, cada uno de estos periodos, porque el impacto económico de este nivel de alerta es mucho más grande que de este nivel de alerta o de este nivel de alerta. Y la pregunta es, ¿merece la pena poner al país en este estado de alerta? ¿Realmente la gente se queda en casa? ¿Realmente la gente no se mueve? Y lo que encontramos fue sorprendente. Encontramos que efectivamente estos dos niveles de alerta fueron capaces de reducir significativamente la movilidad de la población, pero lo que fue sorprendente es que en este caso un 80% de la población redujo la movilidad significativamente, mientras que en este caso solamente un 55% de la población redujo la movilidad. Es decir, este nivel de alerta, con los datos que tuvimos, fue más efectivo que el nivel de alerta que tuvo consecuencias económicas más importantes. Y con esto ya termino. Simplemente lo más importante para mí, el mensaje más importante que me gustaría transmitir es que datos de muy alto nivel, totalmente agregados, pueden tener un valor muy importante para ayudar a instituciones, a gobiernos, a Naciones Unidas a abordar problemas o a contestar preguntas que hasta ahora no han sido capaces de contestar. Gracias. Gracias, Núria. El siguiente ponente es el señor Jordi Marín, que es director de Administraciones Públicas y Sanidad en Cataluña y Baleares de Indra.